Enseñar a nuestros estudiantes por medio de proyectos es una muy buena alternativa que hoy en día debemos de tener presente y debemos de impulsarla dentro del aula de clase. Hola queridos amigos y amigas, qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo video en el cual vamos a revisar el aprendizaje basado en proyectos ABP, el cual es muy importante y en sí nos ha servido de mucho en la época de pandemia. Y por qué no, el realizar proyectos con los estudiantes no está de más, les prepara para el futuro y les permite adquirir conocimientos y herramientas que serán necesarias dentro del contexto actual. Sin más que decir, vamos a iniciar este video. Bienvenidos. El aprendizaje basado en proyectos o ABP. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es una metodología que se enfoca en dar solución o respuesta a problemáticas reales. Se basa en una pregunta la cual direcciona al problema, el cual puede ser muy grande o abierto, y esto da paso para que el estudiante investigue y busque la alternativa de solución. Ahora veamos las características de esta metodología. Como ya lo dijimos anteriormente, nos permite tratar problemáticas reales y se aborda por medio de alguna pregunta. La colaboración entre pares puede ser uno de las características. Ahora veamos las características de esta metodología. Como ya lo dijimos, nos permite abordar problemas reales y se lo hace por medio de una pregunta. Da paso a la colaboración entre pares. Nos permite el desarrollo de destrezas y su duración puede ser corta o extensa, llegando a durar incluso varios meses. Al finalizar se obtiene la creación de un producto o una presentación, no aporta un conocimiento previo y da paso a la independencia y aprendizaje activo. Ahora veamos qué genera el ABP. Nos permite cambiar la manera de pensar, rompiendo esquemas y de igual manera esos paradigmas que nosotros solemos tener. Cambia a calidad en lugar de cantidad. Rompe el horario dividido en asignaturas aisladas. Esto es en caso de que se trabaje en proyectos interdisciplinares. Da paso a la implicación de todos, de que todos se involucren y de que todos participen activamente. En los estudiantes los prepara para el futuro, aumenta la motivación, desarrolla la autonomía, parte del interés, contextualiza el aprendizaje y mejora las habilidades sociales. Es muy importante revisar cómo se estructura un proyecto. Partimos de una idea, luego vamos a las necesidades cognitivas y posterior a ello se realiza una investigación sobre la temática que se desea abordar. Si nosotros ya obtenemos una idea clara, pues vamos a la parte de gestión. Pero si no es así, se repite el ciclo hasta que nosotros tengamos una idea de proyecto que nos sirva para trabajar o para abordarla. Una vez que ya estamos en la etapa de gestión, se procede a la acción, luego posterior al análisis y síntesis, por último a conclusiones y perspectivas, y a la publicación de resultados. Las etapas para nosotros abordar el ABP con nuestros estudiantes son: 1. La identificación del problema. 2. Investigación. 3. Planificación. 4. Implementación y ejecución. 5. Evaluación y reflexión. En la primera etapa de identificación del problema, es necesario tener en cuenta los conocimientos previos que puedan tener los estudiantes y preguntar sobre los mismos. Plantear una pregunta es muy importante, dado que esta va a motivar la investigación
y dará el lineamiento sobre la problemática que se podrá abordar. Ampliando un poco esto, ¿cómo empezamos un proyecto? La pregunta debe de ser relevante, generadora, que ha sido analizada previamente por el profesor y que nos va a permitir dar pautas para el trabajo que se va a realizar. El problema es más complejo, por eso se necesita un antes y un durante del proceso de aprendizaje. Recordemos que partimos de una problemática amplia y es por eso que nosotros necesitamos cumplir con este requisito. Se basa en la búsqueda de la información y su puesta en práctica. Trabaja los conceptos más generales y sencillos y posteriormente se lo puede ir profundizando. En esta etapa también nosotros podemos ya conformar los grupos, realizar preguntas a los estudiantes para ir ampliando la información y tener en cuenta el escenario que se vendrá para el desarrollo del proyecto. Esto da paso a que nosotros vayamos a la fase de investigación. La etapa 2 de investigación permite que se amplíen los conocimientos y así también empodera a los estudiantes sobre la temática. La etapa 3 de planificación, los estudiantes deben definir los objetivos del proyecto y establecen un plan de trabajo y determinan los recursos y actividades que van a ser necesarias para trabajar en el mismo. En la etapa 4 de implementación y ejecución, los estudiantes deben llevar a cabo todo lo planificado, recopilan datos y evidencias. El docente debe estar atento para verificar que se cumpla todo lo que ellos realizaron dentro de la propuesta de la planificación. En la quinta etapa de evaluación y reflexión, los estudiantes deben analizar los resultados obtenidos y reflexionar sobre el proceso y las lecciones aprendidas. Al finalizar, se pueden presentar los resultados por medio de una exposición, mapas conceptuales o productos que se haya elaborado. Se reúne a toda la clase y se da una puesta en común del proceso de aprendizaje, es decir, que se comparte todos los resultados. No olviden que es muy importante realizar un feedback o autoevaluar el aprendizaje, que ellos realicen una autoevaluación, una coevaluación entre pares. Ahora revisemos una ejemplificación. Les recordamos que esta metodología puede ser utilizada en cualquier área y nivel. Incluso ustedes pueden trabajar de forma interdisciplinar en la cual diferentes áreas se unen y forman un proyecto el cual desean abordar. Para la etapa de identificación del problema se planteó la pregunta: ¿cómo podemos reducir la exposición a la radiación solar en la comunidad? En la etapa de investigación, ellos necesariamente van a tener que consultar los efectos de la radiación en la piel de las personas. Para la etapa de planificación, van a crear una campaña para la buena salud de la piel. Esta propuesta debe de ser y nacer de ellos. Esto se va a trabajar en grupos de 5 personas y las actividades propuestas son buscar un experto que dé una charla, elaborar un instructivo, crear afiches y gestionar un botiquín para la ayuda a la buena salud de la piel. En la etapa de implementación y ejecución se darán las charlas cada día viernes durante un mes. Se expondrá la importancia del cuidado de la piel y las complicaciones. Se repartirán los afiches, se pondrán los instructivos en las carteleras y se explicará lo que deberá contener cada uno de los botiquines para el cuidado de la piel y se dará paso a donar a las aulas que se pueda. En la etapa 5 de evaluación y reflexión se evaluarán los procesos realizados,
Se extraerán conclusiones y recomendaciones con cada uno de los grupos y se evaluará la actitud de los estudiantes durante el proyecto. Estimados participantes, hemos llegado a la actividad interactiva. Por favor, coméntanos alguna experiencia al planificar o implementar un proyecto, ya sea con tus estudiantes o un proyecto que tú hayas realizado de tu vida personal. Nosotros, en la planificación y ejecución, pues sabemos tener imprevistos, y estos imprevistos hacen que a veces nos generen experiencias que son gratas o que son ingratas. Por favor, comparte junto a nosotros. Agradecemos tu participación activa. Bueno, pues queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el contenido abordado el día de hoy. Recuerden que el hacer proyectos con nuestros estudiantes es de mucha utilidad. Ellos van a adquirir destrezas las cuales a posterior les va a servir bastante en la vida profesional y en la vida personal. Día a día realizamos proyectos y es muy importante que se sepa cómo proceder, cómo hacer, incluso la parte de planificar. Como lo habíamos dicho dentro del video, se puede trabajar proyectos de forma disciplinar o de forma interdisciplinar. Hemos de abordar la parte interdisciplinar en otro video, así que sigan por favor participando junto a nosotros, compartiendo nuestro contenido, invitando a demás gente. No se olviden, suscríbanse, activen la campanita y nosotros vamos a seguir con esta situación de generar contenido que les apoye y les aporte a ustedes. No se olviden por favor de responder a la interrogante planteada, en la cual solicitamos que nos faciliten una experiencia que ustedes tengan con relación a la parte de planificación o de desarrollo de proyectos, ¿sí? Compartan en YouTube y bueno, pues sin más que decir, me despido enviándoles siempre un abrazo fraterno y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Te invitamos a participar en el curso de planificación didáctica para inicial y preparatoria. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Juntos aprendemos cada día más.